Bueno, habíamos quedado Esteban y yo en que podría empezar yo antes de abrir el foro, que creemos, ¿no?, que es muy interesante al final. Podemos hablar de muchas cosas, creo que seguro que saldrán muchos temas interesantes sobre la propaganda de guerra en estos tiempos, la comunicación de nuestros medios. Sería muy interesante hablar de ello. Yo empezaría esta primera tanda hablando de la OTAN. Al final, esta guerra bueno, quien dice que es la guerra de Putin y Biden. Quizás sea una guerra por delegación dentro de una guerra por delegación mucho más amplia que está gestándose y de la cual se ha hablado en los últimos días en los medios de comunicación, que es la posibilidad de un conflicto armado en Taiwán. Ese sería el contexto estratégico. Ahora, si nos vamos al contexto más del teatro de operaciones dentro de Europa, dentro de ese gran contexto estratégico, bueno, es de alguna manera la guerra de la OTAN. Y yo lo que haría ahora en este primer turno sería contextualizar esa guerra de la OTAN en la evolución de esa organización en los últimos 30 años. Y diría que la OTAN en los últimos 30 años ha necesitado, para su propia supervivencia, atravesar una, digamos, terapia que se aplica a sí misma de hipertrofia. Hipertrofia a través de sus propios esteroides, podríamos decirlo así. Esos esteroides son fundamentalmente tres, que son los de la ampliación geográfica, las operaciones fuera de área y la necesidad de polarizar con el otro que normalmente es Rusia, con la necesidad de polarizar con Rusia. ¿Por qué esto implica una hipertrofia? Porque de alguna manera se escapa o desborda las características fundamentales iniciales de la OTAN, que era proteger durante la Guerra Fría una comunidad de estados bien definida, especialmente a partir de los años 50 y con algunos ajustes en los años 80, frente a otra cosa bien definida que era la Unión Soviética. Y para ello tenía una herramienta burocrático-política que era el artículo 5, ¿no? la cláusula de la seguridad colectiva, que viene a decir que cuando un miembro de esa organización es atacado, los otros estarán obligados a responder de manera conjunta. Otra perspectiva, pues es verdad que la tuya, que has hecho un recorrido bastante exhaustivo por la etapa de la OTAN, tiene más que ver con una lógica de defensa. Pero como el mismo momento, digamos, sistémico en el que nos encontramos tiene lógicas diferentes, lo vemos en la relación de Estados Unidos con China. Porque todos entendemos que además Rusia forma parte también, ¿no?, de esa confrontación entre China y Estados Unidos por la hegemonía. Y ahí te encuentras con dos posturas muy distintas, de la postura, digamos, del militar de defensa, que entiende que hay debilidades estratégicas por parte de Estados Unidos muy claras, que deben ser... ¿Puedes poner un poquitín más? Pues, va a ser complicado, pero lo voy a intentar. Digo que las lógicas son diferentes porque tienes la visión del militar, la visión de defensa, que exige un Estados Unidos más estratégico que conserve las capacidades cerca de sus fronteras o de sus más fronteras, en lo que se refiere a fabricación de instrumentos necesarios, ¿no?, para la fabricación de armas, en cuanto a energía, etc. Y tienes, digamos, una lógica económica financiera que todavía, ¿no?, y precisamente por el gran anclaje que tiene con China y por todo lo que significa de dejar viva la globalización, sigue insistiendo en que esa etapa no se puede hacer del todo. Y de hecho, claro, las últimas exigencias a Biden por parte de esa fracción, ¿no?, del poder estadounidense consisten en que vaya haciendo decaer alguna de las barreras arancelarias que la globalización. Tenemos que intentar conservar un cierto margen para la globalización,
Y eso exige ser menos hostiles con China al mismo tiempo que está presionando por Taiwán, ¿no? Bueno, las dos lógicas un poco contradictorias están presentes. Claro, en el caso de Rusia, ¿no? Tiene existir un aspecto que creo que también tiene que ver, ¿no? Y insiste en ello porque más allá de la explicación de la guerra, del porqué de la guerra, creo que hay un contexto energético de fondo que está ligado a la economía y que va a ser particularmente importante a partir de ahora, ¿no? Y claro, en esa época de la primera OTAN, la potencia hegemónica que era Estados Unidos, en una época en la que la materia prima energética era el petróleo, era productor de petróleo, se autoabastecía, con lo cual no necesitaba mayores aventuras exteriores, ¿no? Para tener los recursos energéticos necesarios para abastecer.